Hay un árbol que produce 450 libras de alimento al año. Vive para siempre. Plántalo una vez y cosecha durante 70 años. Sobrevive a tormentas que destruyen el maíz y a sequías que matan el trigo. Durante 3000 años alimentó a civilizaciones enteras sin replantar. Luego lo militarizaron. Convirtieron un regalo de la naturaleza en raciones baratas para los esclavizados. Se convirtió en un símbolo de opresión, pero el árbol se negó a ser una herramienta de control. Los esclavizados lo rechazaron durante 40 años. Se lo dieron de comer a los cerdos. Esta es la historia del árbol que intentaron militarizar justo antes de que lo necesitáramos más. Bienvenidos a Bóveda de la Naturaleza Perdida. El archivo se abre hace 3000 años en el archipiélago de Bismarck, una cultura conocida como la Pita, las primeras personas en navegar hacia la remota Oceanía. Viajaron en canoas de balancín, cruzando miles de millas de océano abierto sin mapas, sin brújulas, guiados solo por las estrellas y las olas. Llevaban consigo la base de la supervivencia: cerdos, gallinas, perros, taro, ñame y un árbol que alimentaría a sus descendientes durante milenios. La evidencia arqueológica de la isla de Pascua revela herramientas de obsidiana datadas en el año 1000 después de Cristo. Esas herramientas estaban cubiertas de residuos de almidón. La gente procesaba esta fruta mucho antes de tallar las estatuas Moai. Los lapitas la extendieron desde las Islas Salomón por toda Polinesia, desde Melanesia hasta Micronesia. Sabían lo que la agricultura industrial olvidó. Esta es la fruta del pan, conocida científicamente como Artocarpus altilis. Fue diseñada por la naturaleza con un propósito: alimentar continuamente. Un solo árbol produce 450 libras de fruta por temporada, 14.000 libras por acre sin riego. En calorías por acre, la fruta del pan entrega 8,3 millones de calorías. Eso es más que las patatas. Casi igual al maíz, el grano más importante del mundo. Un árbol puede sostener a 2 adultos durante un año entero. Los polinesios la llamaban ulu, el bastón de la vida. Almacenaban fruta del pan fermentada en pozos revestidos de hojas durante 20 años. Se informó que algunos pozos tenían contenido comestible después de más de 20 años de entierro. Las familias comían fruta del pan fresca asada, hervida o al horno. Molían fruta del pan seca hasta convertirla en harina. Construían casas con madera de fruta del pan. Tallaban canoas con madera de fruta del pan. El árbol crecía hasta 85 pies de altura. Sus enormes hojas proporcionaban sombra. Su madera resistía las termitas y las bromas marinas. Sin plantar, sin labranza, sin fertilizantes, solo cosecha. Durante 3000 años, esto fue normal. Los isleños del Pacífico prosperaron. Nadie pasó hambre. Entonces llegaron los europeos y vieron algo diferente. No un regalo de la naturaleza, sino comida barata para esclavos. En 1769, el capitán británico James Cook llegó a Tahití con el botánico Joseph Banks. Su misión era observar el tránsito de Venus. Pero Banks se distrajo con un árbol con frutos masivos que colgaban de ramas altas. Los tahitianos los comían a diario. Banks probó la fruta del pan asada. La textura le recordó al pan fresco. El sabor era suave, almidonado, saciante. Banks calculó que un árbol producía suficiente alimento para alimentar a una familia. Regresó a Inglaterra con una idea. Las Indias occidentales británicas estaban muriendo de hambre. Entre 1780 y 1787, Jamaica sufrió huracanes y sequías alternas. Los terrenos de aprovisionamiento de esclavos fueron destruidos. La Revolución Americana
había cortado el suministro de alimentos desde América del Norte. 15.000 personas esclavizadas murieron de inanición en 7 años. Los dueños de las plantaciones estaban desesperados. Necesitaban calorías baratas para mantener viva a su fuerza laboral. Banks propuso la fruta del pan, abundante en Tahití, nutritiva, fácil de cultivar y gratuita. El rey Jorge III encargó una expedición en 1787. El barco HMS Bounty. El comandante era el teniente William Bligh. Su misión era singular: transportar fruta del pan de Tahití al Caribe para alimentar a los africanos esclavizados que trabajaban en las plantaciones de azúcar. El Bounty zarpó de Spithead el 23 de diciembre de 1787. Bligh pasó 5 meses en Tahití y convirtió la gran cabina del barco en un invernadero flotante. Recolectó 1.150 plantas de fruta del pan en macetas de madera. La cubierta estaba cubierta de vegetación. La tripulación lo llamó un bosque flotante. El 4 de abril de 1789, el Bounty navegó hacia el oeste, hacia Jamaica. 3 semanas después, Fletcher Christian lideró un motín. Las razones siguen siendo debatidas, pero el resultado fue claro. Christian y 22 hombres se apoderaron del barco. Obligaron a Bligh y a 18 hombres leales a subir a un bote abierto de 23 pies y arrojaron todas las plantas de fruta del pan al océano. 1.500 árboles desaparecieron. Los amotinados regresaron a Tahití. Bligh navegó 3.600 millas hasta Timor en un bote abierto. Su misión fue un fracaso, pero el imperio era implacable. Para 1791, Bligh fue enviado de regreso a Tahití, esta vez con 2 barcos, más hombres y más seguridad. Recolectó 2.126 plantas. El viaje fue brutal, con moscas, salitre, frío y agua racionada. 678 plantas sobrevivieron el viaje al Caribe. El 5 de febrero de 1793, el HMS Providence llegó a Jamaica. Bligh entregó fruta del pan a los jardines botánicos de Bath y distribuyó especímenes a cada parroquia. Los árboles florecieron en el suelo jamaicano, tierra volcánica oscura, en un clima tropical con altas precipitaciones. En 2 años, los árboles de fruta del pan brotaron en cada parroquia, de crecimiento rápido y alto rendimiento, requiriendo casi ningún cuidado. Los dueños de las plantaciones celebraron. Las personas esclavizadas finalmente tendrían comida barata y abundante. Pero había un problema. Las personas esclavizadas se negaron a comerla. La llamaron fruta extraña, manchada por la esclavitud, un símbolo de su opresión, comida que les fue impuesta como raciones baratas. No era el sabor. La fruta del pan podía asarse, freírse, hervirse, convertirse en harina. La textura era similar a la de la patata. El sabor era suave y adaptable. Era la intención. La comida no puede nutrir cuando representa la esclavitud. Durante 40 años, la fruta del pan fue alimentada a los cerdos. Los informes de finales del siglo XIX confirmaron que la fruta no era muy apreciada y se daba principalmente al ganado. Solo después de que la esclavitud fue abolida en 1834, la fruta del pan entró lentamente en la dieta jamaicana. Habían pasado 2 generaciones. La asociación con la esclavitud comenzó a desvanecerse. Los jamaicanos comenzaron a experimentar. Fruta del pan asada con mantequilla y pimienta negra. Fruta del pan frita para el desayuno. Fruta del pan hervida en sopas y guisos. Chips de fruta del pan. Gachas de fruta del pan. Fruta del pan convertida en harina para hornear. Los descendientes de aquellos que la rechazaron como comida de esclavos, la transformaron en el alma de la cocina jamaicana.
Pero el daño ya estaba hecho. La fruta del pan llevó la mancha del colonialismo por todo el Caribe. El tiempo no pudo cambiar lo que es la fruta del pan. Es rica en carbohidratos complejos, tiene más proteínas que el arroz y más fibra que las patatas. Es rica en potasio, magnesio, hierro, cobre y vitamina C. Un árbol produce 450 libras de fruta por temporada y 14.000 libras por acre, a diferencia del trigo o el maíz, que deben replantarse anualmente. Los árboles de fruta del pan producen durante 70 años, sin labranza, sin fertilizantes, sin pesticidas y sin riego en áreas con precipitaciones adecuadas. Los árboles se regeneran a partir de rebrotes de raíz después de los huracanes. La fruta del pan es resistente al clima y tolerante a la sequía una vez establecida. Un solo árbol, con una separación de 30 pies, puede mantener a 2 adultos durante un año solo con carbohidratos. En términos de productividad pura, la fruta del pan rivaliza con los cultivos modernos más eficientes y lo hace sin destruir el suelo. Pero la fruta del pan sigue siendo subutilizada. La agricultura industrial exige uniformidad. Los frutos de la fruta del pan maduran en diferentes momentos y no pueden cosecharse con máquina. La fruta del pan fresca se estropea en cuestión de días, a menos que se refrigere o procese. El árbol no encaja en el modelo de la agricultura moderna: monocultivo, mecanización, siembra anual, insumos químicos. La fruta del pan se niega a cooperar. No se pueden vender semillas de fruta del pan a alguien cada año. El árbol se propaga a partir de esquejes de raíz. No se puede patentar un árbol que ha existido durante 3.000 años. No se puede exigir fertilizante para una planta que prospera en suelos pobres. No se puede cobrar impuestos a alguien por recolectar fruta de su propio árbol. Un sistema alimentario perenne que se regenera es una amenaza para una economía construida sobre la escasez. Por eso, la fruta del pan se llama invasora en algunas regiones, la palabra que usamos para las plantas que prosperan sin permiso. Pero algunas personas se negaron a aceptar que la fruta del pan estuviera obsoleta. En 2003, la botánica doctora Diane Ragone fundó el Instituto de la Fruta del Pan en el Jardín Botánico Tropical Nacional de Hawái. Había pasado 20 años viajando a 50 islas del Pacífico, recolectando variedades de fruta del pan y documentando el conocimiento indígena. Recolectó material de más de 600 árboles. El Instituto de la Fruta del Pan ahora conserva 150 variedades, la colección de fruta del pan más grande del mundo. Desde 2008, el instituto ha distribuido más de 100.000 árboles a más de 40 países, incluyendo el Caribe, América Central, África, Asia y las islas del Pacífico. Los árboles se plantan en patios, huertos comunitarios, pequeñas granjas, escuelas, iglesias y viviendas públicas, apoyando la seguridad alimentaria, la sostenibilidad agrícola y la preservación cultural. Los modelos climáticos advierten que más del 30% de los rendimientos de los cultivos globales podrían disminuir para 2050 debido al aumento del calor. Sin embargo, la fruta del pan ya ha vivido cosas peores. Prospera en el calor tropical, tolera la sequía una vez establecida, se regenera después de los huracanes, crece en suelos pobres, fija nitrógeno y secuestra carbono. Los científicos ahora ven la fruta del pan como crítica para la seguridad alimentaria en regiones que enfrentan inestabilidad climática. La ironía es profunda. El árbol que fue introducido para alimentar a los esclavizados se convirtió en el símbolo de su libertad. El cultivo que fue rechazado como fruta extraña se convirtió en el alma de una cultura. Hoy,
gastamos miles de millones en la ingeniería de semillas resistentes al clima. Sin embargo, la respuesta ha estado esperando en el Pacífico durante 3 milenios. Un árbol que alimenta 450 libras al año vive durante 70 años y sobrevive a tormentas que arrasan el maíz y sequías que marchitan el trigo. Este conocimiento no se ha perdido. Vive en la tierra, en cada rebrote de raíz y cada plántula, en cada agricultor que planta un árbol y cosecha para toda la vida. Cada me gusta y cada vez que se comparte ayuda a preservar esta sabiduría, la próxima bóveda se abrirá pronto.